bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, @RadioEscuelaUR, @Sashenka76 en X, @Macrol30 en X, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @Alfabeto del Mundo en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Burkom, estamos listos para comenzar otro episodio de Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de Más allá de la frontera, los pequeños seres desde Madrid. En la Comunidad Autónoma de Madrid viven alrededor de 7 millones de personas. De esta población, al menos 1 millón está compuesta por extranjeros. La ciudad capital de la comunidad y de toda España se encuentra en el centro del país y alberga más de 3 millones de personas. Es el núcleo político español, pero también una ciudad llena de vida, cultura y, por supuesto, fútbol. Muchos venezolanos han llegado a Madrid buscando nuevas oportunidades. Parte de ellos acogidos por la herencia familiar, lo que se expresa en que seamos el segundo gentilicio en tramitar la nacionalidad española, solamente precedidos por Colombia. Dentro de sus muchos lugares emblemáticos, desde la Puerta del Sol, el Museo del Prado o el Mercado de San Miguel, uno de los atractivos más especiales de Madrid son sus zonas y barrios, pues cada uno cuenta con una identidad particular. Malasaña, Chueca, Salamanca, pero es en el sector El Rastro, en el barrio La Latina, que Patricia Heredia y Leo Maita decidieron establecer su librería, Los Pequeños Seres. 2 jóvenes venezolanos con una valiosa experiencia en el mundo del libro, que cruzaron el charco y se han dedicado a ofrecer en sus espacios libros nuevos, libros usados, charlas, talleres, tertulias, encuentros, clubes de lectura y collage. Un espacio vivo y peculiar donde los libros y las antigüedades dan la bienvenida a sus visitantes. Algo ha salido bien, puesto que incluso National Geographic lo reseñó como una de las librerías que merecen un viaje. Sobre esta librería, Madrid, y con sus fundadores y libreros hablaremos el día de hoy. Lo que piensa Ricardo. Dentro de las experiencias de las librerías, por lo menos en una ciudad como Caracas, hay por supuesto el trato con muchos libreros emblemáticos uruguayos y también de otros orígenes, ¿no? Pero yo creo que la huella española ha sido importante y significativa. Y es bien curioso ahora empezar a constatar que la presencia de libreros venezolanos en España, por supuesto, la cantidad de librerías que puede haber en un país como España, pues no se compara a lo que pudo haber en Venezuela en su momento de mayor esplendor de las librerías, y podríamos estar pensando en finales de los 70 y principios de los 80. Pero aún así hay un saber librero que bien sea solo a partir de la experiencia del librero, de las formas centenarias del trato de las librerías, fue quedando. Y es algo que podemos apreciar en Patricia Heredia, en Leonardo Maita y en el trabajo que hacen en Los Pequeños Seres. Una experiencia que ya desde el nombre de una de las novelas de Salvador Garmendia nos llega a nosotros día a día, semana a semana, en las actividades y en las experiencias que venezolanos y también españoles pueden vivir
de su mano, de ese par de muchachos salidos de la escuela de letras y que con tanto trabajo vienen dejando una marca. Es realmente bonito, porque es que esa es realmente la sensación que tengo en el cuerpo y en el alma de recibir a Patricia y a Leo, que uno va siguiendo sus pasos en las redes, en su web, viendo cómo han ido construyendo los pequeños seres y cómo los pequeños seres cada vez cobra más un rol identitario, ¿no? En la zona donde está y también para las personas que hacen vida en el mundo literario, en el mundo cultural. Ya, bueno, para un venezolano en Madrid, aunque sea cualquiera de nosotros, así se vaya de visita, va a querer darse una vueltita por los pequeños seres. Y es porque también valoramos y respetamos muchísimo el trabajo que ellos dos están haciendo. Hacer una librería es el sueño de muchos, pero es todo el que ha trabajado en una librería sabe un trabajón. Es muchísimo trabajo. Y es muchísimo trabajo la parte también no tan chévere, administrativa, pedidos, etcétera, consignaciones, distribuciones, que por suerte se ve compensado también por el encuentro con ese lector que ya te reconoce el librero, con el escritor que le gusta pasar a ver qué tienes para ofrecer, y bueno, por supuesto con los amigos, porque yo creo que la librería es uno de los trabajos que más visitas de amigos reciben en el mundo. Y bueno, digamos, todo eso es una suma de buenas noticias para este programa de Más Allá de la Frontera, en una ciudad que cada vez cobra más relevancia dentro de este gentilicio local que es la venezolanidad. Y bueno, nada, escuchemos qué nos tienen que contar. ¿Con quién conversamos? Con Patricia Heredia y Leonardo Maita. Patricia Heredia nació en 1988 y creció en Caracas. Estudió letras tanto en la Universidad Central de Venezuela como en la Universidad de Bolonia. En Venezuela trabajó en las editoriales independientes Lugar Común y Madera Fina. Leonardo Maita nació en Caracas en 1987. Cursó la carrera de letras en la Universidad Central de Venezuela. En el país trabajó en la radio como productor, locutor y operador en 2 importantes emisoras, ahora fuera del aire. Patricia y Leo son redactores, correctores, gestores culturales y libreros. Su primer proyecto conjunto fue Scripta Manent, una suerte de despacho creativo cuya principal fortaleza es la palabra escrita y ofrece servicios muy variados que van desde el branding hasta la asesoría editorial. Desde 2017 viven en Madrid. En 2020 fundaron la librería Los Pequeños Seres, que conjuga libros nuevos y de segunda mano con objetos curiosos y una intensa actividad cultural. Qué bueno que hoy estamos con Patricia Heredia, con Leo Maita, queridos amigos de Los Pequeños Seres, bienvenidos. Bienvenidos al Alfabeto del Mundo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchísimas gracias de verdad por la invitación. Qué honor, además, volver a encontrarnos con nuestro querido profesor Ricardo Ramírez. Así que yo pido disculpas porque, bueno, seguramente yo voy a referirme constantemente a él como profesor. No pasa nada. Porque aunque lo siento también como un amigo, sigue siendo para mí una figura ejemplar y creo que lo mínimo que uno le debe ofrecer es el respeto que siempre le vamos a tener por lo que nos ha enseñado. Porque creo que además ha sido fundamental para todo lo que ha venido después en nuestras vidas. Y ojalá que tengamos oportunidad de hablar acerca de eso. Mil gracias, querido Leo, y bienvenido. Bienvenidos, y claro que sí, su profe es profe, así que le pueden decir sin problema. Si él se pone rojo, no se ve porque estamos en radio.
Bueno, fíjense, los pequeños seres. Lo primero que yo creo que voy a decir y que Ricardo comparte conmigo es las ganas que tenemos de ir a conocer los Uy, pequeños sí. seres, de visitarlos más allá de las redes, ¿no? Que es donde generalmente vemos, afortunadamente, con buenos vientos, lo que ustedes están emprendiendo ya hace unos años. Pero por supuesto, para hablar de este proyecto para nuestros escuchas que a lo mejor no saben mucho todavía, ¿cómo surge la idea de abrir Los Pequeños Seres? Los Pequeños Seres es una librería atípica que se ha ido formando también un poco, pivotando y entendiendo qué podíamos hacer y hacia dónde queríamos ir. La idea surge como una oportunidad que apareció en el momento y eh, pues Patricia y yo nos planteamos, queremos hacer esto, no queremos hacer esto y decidimos lanzarnos a la aventura, ¿no? Fue una oportunidad que surgió a raíz de un trabajo que nosotros veníamos haciendo como libreros suplentes en un par de librerías aquí en Madrid y, y dijimos, bueno, vamos a ver si hasta dónde nos lleva esto, qué podemos hacer en ese momento, en un momento en el que se presentaba quizá como una posible crisis de se nos acabaron las suplencias en este sitio, no tenemos un trabajo fijo Ujú. y vamos a arriesgarnos a hacerlo por nuestra propia cuenta. Y así fue básicamente. Luego, claro, el proyecto se ha ido complejizando cada vez más, se ha ido haciendo cada vez más original, más lo que es hoy en día. Pero eso también ha sido producto de pivotar, de ver las posibilidades y de seguir arriesgándose y seguir intentando hacer cosas nuevas con lo que uno tiene en las manos. Buenísimo, Buenísimo. Patricia, tú. Sí, ¿qué tal? Chévere. Pues también yo creo que la forma que ha ido tomando Los Pequeños Seres tiene mucho que ver con leer el entorno, ¿no? Como Mm, entender un poco dónde nos encontramos. Los mm, Pequeños Seres está en una calle histórica de Madrid, que es la calle principal del Mercado del Rastro. El Mercado del Rastro es uno de los más antiguos mercados de antigüedades del mundo. Y eso también le da un carácter distintivo a la librería porque nosotros decidimos incorporar objetos, ujú. antigüedades, pero también, bueno, objetos no tan antiguos, pero objetos interesantes que nosotros llamamos objetos con alma. Son objetos que, al igual que los libros, cuentan historias. Mm. Y creo que eso también ha contribuido a darle una personalidad muy particular a la librería. Y luego, pues también otro elemento importantísimo de la librería es la vida que se desarrolla en ella, porque Claro. llevamos una intensísima actividad cultural que cada día, contra toda expectativa, crece más y más. Seguimos incorporando actividades y eso nos ha permitido realmente construir una comunidad que gira en torno a ese lugar. Ya. Magnífico, pues además está en eso, efectivamente, por lo que uno ve en el rastro, que es así como tan emblemático, ¿no? Una zona tan emblemática de Madrid, pero eso tiene doble, Sí, es como doble cara, ¿no? Porque también es chévere, pero por otro lado más trabajo también, ¿no? Sí, Sí. sí, es como un mercado de las pulgas, pero, Ujú. o sea, en esteroides. Es muy, muy grande y tiene muchísima historia. De hecho, como la visión o la marca de las antigüedades, esa especie de cosa como ya un poco más de mayor categoría y tal, es relativamente reciente para la historia del mercado, que tiene 500 años, Ujú. y en los últimos 100 años es que se empezó a instaurar el asunto de las tiendas de antigüedades, pero en realidad la historia del mercado del rastro era básicamente gente que se ponía en la calle con un tenderete a vender cosas de segunda mano, cosas usadas o que habían pertenecido a algún familiar y que las liquidaban ahí y tal, de una manera sumamente informal, pero esto fue
pues cuajando en otra cosa a lo largo de los siglos, estamos hablando de siglos. De siglos, Incluso me parió la gata y tengo todos estos gatitos. Voy al rastro y los vendo. O sea, eso Cosa de que ya nivel no, de cosas, ¿no? cosa que ya Claro. hoy en día no está permitido, Sí. ¿no? El fondo de los animales y tal, pero ha pasado por un montón de cosas, incluso durante la guerra civil Ujú. en Madrid, que fue uno de los sitios más donde se libró más intensamente, la gente seguía yendo a vender cosas los domingos. Increíble, qué increíble. Ahora fíjense, ¿qué aprendizajes llevaron desde Venezuela para cometer una aventura como esta? ¿O es una aventura española total? Porque generalmente hay un imaginario que habla de, llamémoslo así, esta condición caribe nuestra, ¿sabes? De ser capaces de acometerlo todo y con mucha inventiva. Pero lo cierto es que existen muchos otros colectivos que también lo tienen, lo ejercen y además forma parte del aprendizaje de estar en otro lugar, aprender cómo se menea el chocolate, por decirlo así, en el mundo editorial, en el mundo de las librerías, en un país Exacto. como España, Sí. donde eso es tan importante. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? Eh, ¿Traían unos aprendizajes que pudieron aplicar o fue en la experiencia de esas suplencias en librerías y de trabajar en el mundo editorial, particularmente en una ciudad como Madrid, en donde todo empezó a surgir, pues? Mira, cuando tú dijiste qué experiencias traían de Venezuela que pudieron aplicar, la respuesta es todas. Mm. Justamente hace unas semanas reflexionábamos acerca de la Escuela de Letras de la UCB, en donde ambos estudiamos, Ujú. y cómo esa escuela tan atípica nos preparó no solo dentro del mundo de la literatura, sino del mundo de la vida, ¿no? Porque es una escuela que te invita a reflexionar. Y bueno, así como eso, pues también el contexto cultural y social del que venimos, que como bien dices, es muy caribe, muy de la inventiva, de ver cómo uno se rebusca, pues también nos ha servido para sacar adelante un proyecto que empezó prácticamente con nada, ¿no? Y que de ser una especie de espejismo se ha ido convirtiendo en cosas reales, en algo concreto. Sí, eso, bueno, yo no sé si esto ya lo hemos contado por ahí más de una vez, pero justamente cuando mucha gente se hace la idea cuando ve lo que estamos haciendo, especialmente en redes, ¿no? Que la librería se ve tan linda y tal, y se hace la idea de que uno, no sé, tenía una plata ahí detrás o algo, una herencia y tal, y nada que ver. O sea, nosotros empezamos con unos libros prestados, un montón de ideas y un montón de ganas. Y luego eso que Patricia comentaba hace un rato en la pregunta anterior sobre, como ella comentaba, lo de aprender a leer el entorno, es una cosa que también aprendimos nosotros en Venezuela, ¿no? A- porque leer es conectar cosas, ¿no? O sea, leer no es solamente pasar los ojos por encima de unos signos que están ahí, sino aprender a conectar esos signos y esas palabras que están ahí puestas con otras cosas que tú traes encima, y eso también es de alguna manera la inteligencia. O sea, la inteligencia no es una persona que tiene mucha memoria y puede almacenar un montón de datos y de palabras, sino que puedes hacer con esos datos y con esas palabras y conectarlos con otros datos y otras palabras que has aprendido. Esa es la inteligencia. Así es, también funciona la inteligencia artificial, ¿no? Son un montón de Sí. datos, pero esos datos empiezan a funcionar cuando empiezas a conectarlos con otras cosas y deducir que una cosa es la otra. Claro. Y todo eso, de alguna manera, nosotros el otro día reflexionábamos que eso nosotros lo habíamos aprendido en la escuela de letras. O sea. Magnífico, Y magnífico. por otro lado, otra cosa que nos trajimos nosotros de Venezuela en nuestra maleta de experiencias era el hambre eh, y, y esa propensión venezolana de resolver y de ver qué puedo hacer con lo que tengo, ¿no? O sea, si Ok. ahora tengo, pues, más peso, más dificultades o más tal, o bueno, ahora tengo que ver qué hago con esto, ¿no? O sea, tengo un carro, pero este carro ahora
solamente tiene 2 ruedas, pues vamos a ver cómo hago que el carro funcione con 2 ruedas en lugar de 4. Y esa costumbre a resolver y a pivotar es una cosa que uno trae como incorporada, ¿no? en el ADN. Sí. Y bueno, finalmente yo creo que sí, sí es verdad que estamos constantemente observando y aprendiendo y tratando de entender cómo se desarrollan las cosas aquí, cuáles son los métodos de trabajo de los libreros, de los editores, de los escritores, etc. Pero también es completamente real y tangible que nosotros nos trajimos prácticas de Venezuela. La más evidente, por ejemplo, mezclar libro nuevo y libro de segunda mano, Claro. que es una cosa que cuando nosotros llegamos aquí hace 7 años no hacía, creo que nadie. Y que sigue sorprendiendo al público local cuando entra a nuestra librería. Y bueno, y hoy en día ya como que hay alguna otra librería en Madrid donde eso empieza a pasar. Claro, Que también pasa en otros sitios del mundo, por lo que hemos nosotros también podido ver alguna vez o escuchar de gente que viaja y nos dice, mira, sí, en otra librería, en tal, en París, por ejemplo, también eso, hay otras librerías que lo hacen, ¿no? Combinando nueva y de segunda mano, pero aquí era Poco muy común. raro. 7 años. Otra cosa que era muy rara hace 7 años era lo que nosotros en Venezuela conocemos como consignación y que aquí se llama depósito. Y eso era hace 7 años, cuando nosotros apenas llegamos, lo primero que hicimos fue empezar a patear todas las cosas de librerías, bibliotecas, todas las cosas que a uno le interesan. Y en las librerías te empezabas a dar cuenta de que algunos te hablaban de esto como si estuvieran, no sé, descubriendo una cosa nueva, y para nosotros es pues, la única manera de funcionar para nosotros, según nosotros entendíamos cómo funcionaban las librerías en Venezuela entonces. Y aquí era como una idea que apenas empezaba a asomarse. Vamos a hacer un corte, Leo, Patricia, y ya volvemos para continuar hablando de esto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Más allá de la frontera, los pequeños seres desde Madrid? ¿Con quién conversamos? Con Patricia Heredia y Leo Maita. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestros invitados. Continuamos hablando con Patricia y con Leo de los pequeños seres en Madrid. Bueno, aquí los estábamos escuchando, miren todo lo que llevan, ¿no? Es que un equipaje por supuesto personal, pero también hay un equipaje profesional del que nos están hablando. Es decir, bueno, imagínate, para mí es toda una sorpresa lo que cuentan en cuanto a lo que es la librería, lo que sería como una librería de viejo con novedades, ¿no? Porque para nosotros terminó haciéndose algo bastante común. Y lo de las consignaciones, bueno, me dio mucha gracia escucharte depósito, me dice, si entendí bien, que le dicen allá, nosotros no nos podemos mover ahorita de otra forma, ¿no? Pero también es suma, ¿no? Es una manera de aportar desde la experiencia de la crisis, aportar, digamos, otros caminos para lograr las cosas, ¿no? Caminos lícitos, por supuesto, pero diferentes a la línea recta. Es lo que puedo entender de esos cuentos que nos echan. Pero entonces, justo desde ahí vamos hacia la otra parte que yo digo, ¿cómo son los clientes de la librería? ¿Qué público asiste a los pequeños seres? ¿Es posible la diáspora venezolana que se reconozca en este espacio o no? Bueno, nosotros desde el principio teníamos la idea de rendir un homenaje a nuestro bagaje literario, y por eso elegimos como nombre de la librería Los Pequeños Seres, una novela de Salvador Garmendia. Sin embargo, elegimos un nombre que funcionara por sí mismo, ¿no? Que pudiera ser evocador, simpático, curioso para un público que no tuviera ninguna idea de qué es Los Pequeños Seres, y que al mismo tiempo pues no fuera como demasiado evidente, porque para nosotros era muy importante
no ser excluyentes con el público local, porque la idea justamente era integrarnos dentro del ecosistema de la ciudad. Claro. Entonces, nosotros inicialmente como que dirigimos todos nuestros esfuerzos a dialogar con ese público, con el público local. Y eso creo que funcionó bastante bien. Inevitablemente el público venezolano está constantemente dialogando con nosotros, ¿no? Entonces realmente no es necesario hacer un esfuerzo para dialogar con ellos, porque estos son tus amigos, tus colegas y los amigos de tus amigos y los amigos de tus colegas. Entonces, digamos que ese trabajo se hace solo. Por boca a boca. La red que nosotros necesitábamos tejer era con la ciudad, ¿no? Y con los habitantes de la ciudad. Sobre todo porque yo creo que nosotros estamos haciendo como un trabajo en una dirección un poco distinta, que es ganar de alguna manera o establecer esa red para luego poder, a partir de ahí, aportar lo que nosotros creemos que podemos aportar de nuestra literatura venezolana a un nuevo público. O sea, esto es una cosa que creo que hemos venido haciendo poco a poco, de forma discreta, pero muy orgánica, que es hablar sobre la literatura venezolana a un público que ya aprecia y cree en nuestro criterio como libreros, ¿no? Entonces, vale, yo... Un día tú entras y me preguntas por tal cosa y yo te digo, bueno, pero has leído, qué sé yo, a Julio Cortázar, has leído tal. Ah, no, bueno, pues llévate esto. Un día se lleva a Julio Cortázar, otro día se lleva a tal otra cosa, otro día se lleva un americano, norteamericano, quiero decir, otro día se lleva... Y un día, cuando de manera orgánica se da la posibilidad o la oportunidad de hablar de un Hernodio Quintero o de otro autor venezolano nuestro, porque es lo que el cliente está buscando, pues entonces ahí se le presenta al cliente y entonces, boom, lo hiciste y lo hiciste de la manera que tiene que hacerse. No tratar como de meterle a la fuerza a la gente, pues los autores de uno porque son los de uno, sino que ponerlos en las manos de las personas que están necesitando esos autores en ese momento, y entonces ahí es el trabajo de hormiguita que uno viene haciendo un poco. Y por otro lado, el público venezolano es cierto que llega de forma natural y también encuentra de forma natural un sitio donde llegar, porque uno también cultiva ese fondo, ¿no? Tienes cosas, porque probablemente seamos la librería de Madrid que más entiende sobre literatura venezolana por una cuestión completamente natural, y eso también es una cosa que uno va cultivando, ¿no? Y cada vez que uno puede traer de Venezuela algunos libros, los trae, y cada vez que uno sabe de alguien que viene de Argentina, donde también están editando otras personas que están editando literatura venezolana, pues tráeme un par de libros de tráeme un par de libros de aquel, y así, ¿no? Al final uno termina teniendo un cierto fondo de literatura venezolana que no se va a la librería de Madrid, porque uno también tiene esa red, ¿no? Entonces es un punto de encuentro natural. A mí, bueno, los escucho y me encanta porque, bueno, por muchas cosas, pero en primer lugar siempre es delicado, siempre hay como una línea muy delgada, como un papel que uno no quiere romper en estos temas, ¿no? De la diáspora, de los que estamos aquí. O sea, hay como muchas susceptibilidades que se muestran, ¿no? Bueno, porque también estamos viviendo cosas muy duras, pero bueno, también hay unas sensibilidades como muy, muy extremas en ciertas cosas, ¿no? Y eso también puede hacer que se interpretara, que llevar, digamos, ese equipaje de literatura y saberes de culturales venezolanos fuera, bueno, como tener que poner la bandera en la puerta, ¿no? Y bueno, yo como no creo en eso, me encanta que ustedes también hayan encontrado una forma honesta y suya de compartir, ¿no? Lo que es lo que es la cultura y la literatura venezolana, y de esa manera también convertirse en un espacio de encuentro, porque uno piensa en Madrid, en España toda, pero fundamentalmente en Madrid,
o Barcelona, como estas ciudades donde además están las grandes editoriales. O sea, España es un país con consorcios editoriales muy grandes, muy fuertes, con tirajes además impensables para un mercado como el nuestro, por ejemplo, donde además muchas veces siento que se canibalizan los títulos, porque es que no da ni tiempo de ver qué salió para ver lo siguiente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer en esa vorágine un espacio de calma, ¿no? De mesura y de ser libreros que, bueno, nosotros no nos cansamos de decirlo, ¿verdad, Ricardo? O sea, el rol del librero, que aquí quedan pocos, pero batallan, en mi vida ha sido fundamental. O sea, yo compraba también, efectivamente, guiada por mis libreros, con el mayor respeto. Además que el librero te observa, sabe lo que te has llevado antes, me dice, esto llegó para ti, o me recordó a ti cuando llegaste. O sea, eso es una amistad, un respeto, hay tantas cosas allí. No sé cómo lo ven ustedes, este periplo mío acerca de sus palabras. Pues mira, justamente nosotros creemos lo mismo que tú, que sí hay como una autofagia, ¿no? de la industria editorial española y su sobreproducción, ¿no? Hace poco salió una estadística en el país sobre la cantidad de títulos que se publicaban al día en España y era un número de creo que 9 cifras, o sea, no es posible. Nosotros siempre tratamos de comunicar esto a la gente diciéndoles, si hubiera una persona en la librería que tuviera que leer únicamente los boletines de novedades, no tendría tiempo. O sea, no le alcanzaría el tiempo para leer ni siquiera título, autor, editorial y una línea de sinopsis de cada libro que se publica al día, ¿no? Según los números del Ministerio de Cultura, en 2022 serían 250 libros al día los que se publican. Imagínate. 250 títulos, no libros, títulos. Y cada uno de esos, pues tú pones una tirada, por pequeña que sea, de 500, ¿no? Sí. 500 copias de cada libro de eso. Entonces, nosotros en la librería también hemos tomado la decisión de no correr tras esa rueda, no seguir ese ritmo frenético, sino tratar justamente de ser libreros y saber qué es lo que tenemos en nuestra librería, conocer y elegir nuestro fondo. Y eso, bueno, estamos segurísimos de que muchas veces nos está privando de hacer dinero, porque bueno, llega gente que te dice, mira, tienes el último de tal, y tú dices, no, es que ya escribió otro. Y no lo tienes, ¿no? Claro. Entonces te pierdes 5 o 6 ventas hasta que lo traes, si es algo que tú quieres traer. Porque bueno, otras veces simplemente a ti no te parece que ese libro tenga suficiente calidad como para estar en tus mesas. Igual, a ver, siempre estamos abiertos a traer el libro que la gente nos pide, bajo pedido, pero claro, estamos hablando ahora de eso, incorporarlo al fondo, y eso requiere que uno vea el libro primero, ¿no? Y que tome la decisión de que esto se vaya a quedar con nosotros definitiva o por lo menos temporalmente, y eso requiere tiempo. O sea, es que es imposible procesar todo lo que pasa, y nosotros preferimos como no morder ese anzuelo. Claro que miramos los boletines de novedades de las editoriales, de los distribuidores, con un criterio ya más o menos filtrado de, bueno, estas son las editoriales que más me interesan a mí y tal, tratando de estar al día, pero entendiendo que primero no es humanamente posible procesarlo todo, no una sola persona no lo puede hacer, y luego tratando de mantener siempre ahí como un cartel enfrente que diga no muerdas el anzuelo, porque también las editoriales hacen muy bien su trabajo, claro, y diseñan muy bien sus comunicaciones para que tú digas, este es el libro que me va a cambiar la vida a mí. Y entonces, claro, vas y lo pides porque son deliciosos, porque hacen muy bien sus libros. Entonces, hay que tratar de ir con calma, hay que tratar de no morder todo el tiempo el anzuelo, y luego cuando te traes cosas nuevas, pues hay que tratar de procesarlas sinceramente, y si no puedes procesarlas sinceramente, ¿cómo vas a recomendarlas sinceramente? Claro.
Claro. Ahora, yo quisiera que me contaran un poco cuál es la presencia de, digamos, escritores venezolanos en la librería, con cuánta frecuencia los llegan a ver, qué experiencia han tenido con otro tipo de escritores, no solamente españoles, sino extranjeros que han podido pasar, un poco esa anécdota. Y también me gustaría que cuando terminaran, a mí me gustaría que me vendieran un libro. O sea, que me vendan un libro. Mira, tú, Ricardo, tú entras aquí a Los Pequeños Seres y este es nuestro tiro al piso. O sea, este es el libro que no hay manera de que te pueda ir mal con él. Por ejemplo, cuando yo fui librero, mi tiro al piso era Juan Rulfo. O sea, a quien entrara, El Llano en Llamas o Pedro Páramo o los dos juntos, no había manera de que me fuera mal con una recomendación como la de Rulfo, por ejemplo. Pero cuéntenme ustedes, ¿quién ha ido por allá? Vale, pues respecto a gente que ha venido, espérate, que estoy apuntando aquí, tiro al piso para que no se me olvide luego de esto. Ajá, respecto a escritores que han venido, pues venezolanos, escritores que residen en España, ¿no? Rodrigo Blanco Calderón ha estado por ahí presentando alguna vez, Okay. Eduardo Sánchez Rugeles, Juan Carlos Chirinos, que lleva muchos años viviendo aquí, Juan Carlos Méndez Guedes también, que lleva muchos años viviendo aquí. Todos ellos han pasado por la librería tanto para visitar como para hacer alguna actividad con nosotros. Y luego de escritores... Bueno, Karina Sainz por Borgo. supuesto, que estuvo hace poco ofreciendo una clase de escritura creativa de una cosa que nos inventamos hace un tiempo que se llama Pequeña Masterclass. La Pequeña Masterclass fue básicamente una solución, ¿no? Como siempre, pivotando, dándole la vuelta a la cosa. No, o sea, a ver, nosotros tenemos un montón de clubes de lectura, un montón de actividades y tal. Algunas cosas son gratis, otras cosas son pagas y demás, pero también tratamos de que sean cosas siempre accesibles, porque uno entiende que la gente se lo piensa muchas veces antes de gastarse dinero, especialmente en cosas culturales, habiendo luego tantas bebidas frescas por ahí en la calle que son como mucho más fáciles de consumir. Claro. Entonces, total que nada, que mucha gente de nuestro público asiduo nos decía, oye, qué bien que tienes este club de lectura en francés, en italiano, en alemán, en inglés, etcétera, etcétera. Pero no tienes una cosa de un taller de escritura o una cosa de escritura creativa. Y no habíamos dado con una fórmula que pudiera ser al mismo tiempo accesible, atractiva y de calidad. Porque, bueno, podríamos sí conseguir gente muy buena que puede dar una clase de escritura creativa, pero quizá no tiene el renombre como para que alguien se anime a apuntarse, o va a ser demasiado caro. Entonces al final se nos ocurrió hacer como esta cosa que hasta ahora ha estado funcionando súper bien, que es que hacemos una clase de escritura creativa, una clase individual, una masterclass de escritura creativa al mes, gratis con la compra del libro del autor al que invitamos. De esta manera, el autor tiene la posibilidad de hablar de su libro, no desde la típica perspectiva de una presentación de un libro, sino más bien de la mecánica, la estructura, cómo funciona por dentro, casi siempre de algún tema que el autor controla muy bien. O sea que las clases terminan siendo de una calidad muy buena, porque casi siempre les sale hablar de con lo que ellos están más cómodos, y hemos podido con esto pues, traer gente súper buena, que casi que no me lo puedo creer. La gente como Jorge Carrión, publicado por Anagrama, por Galaxia Gutenberg, gente como Karina Sainz Borgo, por ejemplo, que tiene 3 novelas publicadas por Lumen, gente publicada por Ciruela, como Borja Hermoso, que es un periodista español que se dedica al periodismo cultural y que vino a dar una clase sobre cómo hacer entrevistas. O sea, en realidad él dijo, yo no voy a decir cómo hacer entrevistas, pero terminó diciendo cómo hace él las entrevistas. Y esa clase fue valiosísima, o sea, que valen plata, no es que sea una cosa ahí cualquiera, o sea, que eso podría ser fácilmente una clase de 150 pavos means euros. Significa bolos. No, que va, bolos no, eso. Y que, claro, es como decir euros, pero como cuando dicen
en jerga, ¿no? Sí, en jerga está bien. Pero que termina siendo gratis con la compra del libro. O sea, este señor entrevistó a George Steiner, por favor, y vino a dar una clase sobre cómo él se prepara para entrevistar a gente como George Steiner. Ciruela, Candaya, o sea, editoriales de mucha calidad, Sí. y eso nos lo sacamos un poco ahí Bueno, una vez más, de escuchar a la gente, de observar, de pensar en posibilidades y de resolver una cosa que también fuera novedosa, ¿no? Yo quería agregar que además de los escritores venezolanos que viven en Madrid o en España en general, también es verdad que de vez en cuando algún escritor que vive en otra parte, que puede ser Venezuela o puede ser algún otro país del mundo, pues está de viaje circunstancialmente, bien sea de viaje de placer o por otras razones, en Madrid, y pues aprovechan para hacer algún evento con sus libros. Muchas veces esos libros ni siquiera están publicados aquí en España y los autores hacen unos malabares increíbles para traerlos, bien sea en sus maletas o bueno, ahí hablando con las editoriales. Y hemos recibido a autores que pasaban por aquí, ¿no? Que ven como un espacio natural los pequeños seres para hablar con el público venezolano que se encuentra aquí en la ciudad, ¿no? Hemos recibido a Daniel Centeno Maldonado, hace poquito vino Laura Guarisco, que hizo una novela gráfica que publicó Planeta, pero en Latinoamérica, y aquí no está publicada, y ella trajo los ejemplares en su maleta, eran poquísimos, y bueno, que esto también es muy bonito, ¿no? Porque hay un lugar donde encontrarse. Tuvimos a Luis Enrique Belmonte también, poeta venezolano, que estuvo invitado en una de nuestras primeras sesiones del Club de Lectura de Narrativa, con una novela narrativa, por supuesto. Hay de todo, puede ser gráfica. Con Libros del Fuego, y que justamente es un libro que no estaba en distribución en ese momento, pero conseguimos traerlo, y ahí una vez más hicimos, o sea, cuando ya teníamos un club de lectura que estaba más o menos armado, metimos a un autor absolutamente desconocido, pero que tenía una cosa interesante que contar, y que al final ahora seguramente está ahí reposando entre otros libros de las estanterías de varias casas completamente locales, españolas y madrileñas. Qué sé yo, Alejandro Castro estuvo hace 1 o 2 semanas vía online con el Club de Lectura de Poesía, que también tenemos ahí. Aunque bueno, cuando pasó por Madrid hace poco, pasó a visitar, ¿no? Al final se convierte un poco en un lugar de peregrinaje, ¿no? Para la gente venezolana a la que le interesa la literatura, porque, bueno, de alguna manera todos estamos conectados, ¿no? Y nos alegra que la literatura venezolana pues esté abarcando nuevos territorios. Y en cuanto a los escritores de aquí, pues eso, creo que Borja Hermoso, que ya lo mencionaste, bueno, pues un montón de otra gente, la verdad, justo como decía antes, es que tenemos una actividad cultural tan extensa e intensa que a veces nos cuesta recordar qué cosas son las que hacemos. Vamos a tener dentro de poco, por ejemplo, a David Toscana, que... ¡Ay, qué magnífico! Sí, que se ganó el premio de novela de Bienal Vargas Llosa el año pasado, y va a dar una clase de escritura creativa, otra vez, de esta pequeña masterclass gratis con la compra del libro, basada en esa novela que hizo que le otorgaran el premio, que es El peso de vivir en la tierra. Sí. Maravilla. Y bueno, y si quieren saber otros así cuartobates que han venido, se van a la web. Exactamente. Y van al apartado de pequeña masterclass, y bueno, ahí ven están todos. Valeria Correa Fis, por ejemplo, que está publicada por Páginas de Espuma, hace unos cuentos increíbles y de una clase que, o sea, todavía estoy procesando el nivel que nos ¡Qué maravilla! Que era sobre edición narrativa, o sea, pero altísimo nivel. Bueno, y la Invilar Madruga, que fue la pequeña masterclass anterior, que salió el año pasado seleccionada entre los 10 mejores libros del año según El País, según el suplemento cultural del País. Y bueno, en su breve pasaba por Madrid, ¿no? Y nos hizo un huequito para dar una pequeña masterclass también maravillosa. O sea que todo el rato estamos como intentando ahí
incorporar a gente que está presente en el panorama cultural, no solo español, sino alrededor del mundo. Magnífico. Oye, estamos los dos aquí encantados y bueno, sí. yo solo les voy a decir, si así llueve, que no escampe, queridos, que los vientos siempre soplen a favor de ustedes, que además nos llena así el corazón bonito, verlos construir su sueño con muchísimo trabajo, pero verlos construir su sueño, ver los frutos también de ese trabajo que a veces es justamente lo más difícil. Esta es su casa. Sí, Bueno, sí, su sí, profe, sí. por favor, es el que los va a terminar despidiendo porque las cosas Oye, como son. muchas gracias, Patricia, Leo. Fue maravilloso conversar con ustedes. Necesitamos como 5 programas así Sí. para hablar de tantas cosas, porque si hay algo que es inagotable es la experiencia de una librería. Es una de las experiencias más borgianas, más el Aleph que pueden existir, y qué chévere que ustedes lo estén viviendo y que además lo están viviendo con, oye, un rango de altura significativo, importante y que está dejando huella, que es lo más chévere de todo. Mil gracias. Bueno, Mil Iván, gracias. todavía estamos construyéndolo, ¿no? O sea, es un work in progress Siempre, constante. siempre. Muy bien, muy El tiro bien. al piso, si me dejas darte mi tiro al piso, tengo 2. Ajá, ahora que se la mismo. debes. Vamos Hay a ver. uno de mis long sellers de la librería es un pequeño librito que se llama Alimentar la mente, de Lewis Carroll, de Alicia en el Ok. País de las Maravillas. Pero claro, lo simpático de esto es que no es el famoso cuento, no es esa cara tan vista, sino que son 2 textos. Uno es una conferencia que dio, que es básicamente un ensayo, en el que él compara ciertos tipos de alimentos con ciertos tipos de lecturas. Es divertidísimo, pero claro, el registro es muy distinto porque es un ensayito. Y el otro, un tal Lucas de Cortázar, que tiene lo mejor de Cortázar, que son los cuentos, en forma de novela. Ok, buenísimo. Bueno, Oye, un muchas abrazo, gracias. el tiempo Sí, nos pisó. Cuídense mucho. Cuídense de verdad los mucho. queremos. un besote y mil gracias. Muchas gracias. En el próximo encuentro. Manual del Distraído, de Alejandro Rossi. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabel Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @sachenka76nx, @macrol30nx, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y la cuenta del programa @alfabeto del mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela Unión Radio.